País vasallo de la Unión Europea y el Imperio, intenta bloquear el comercio del 60% del petróleo de Rusia a nivel mundial, medida que podría desencadenar una guerra directa entre Rusia y la Unión Europea. El atrevimiento de Dinamarca fue respondido duramente por la portavoz rusa Maria Zakharova, quien le lanzó una seria advertencia por tan atrevida provocación. Te traemos el informe completo, no cambies de canal. Unos 60% del petróleo ruso exportado por vía marítima pasa por el estrecho danés en el mar Báltico en su camino hacia los mercados internacionales y consiste en unos 2 millones de barriles diarios, indica el diario. Y es este importantísimo canal para Rusia, que los países occidentales pretenden bloquear para asfixiar la economía del gigante euroasiático, así fue publicado por el medio. Dinamarca podría impedir que los petroleros rusos lleguen a los mercados mundiales. Las naciones occidentales están explorando formas más sólidas de imponer un límite de precios al crudo del Kremlin. Dinamarca tendrá la tarea de inspeccionar y potencialmente bloquear los buques cisterna con petróleo ruso que navegan por sus aguas según los nuevos planes de la Unión Europea, mientras las potencias occidentales se esfuerzan por imponer un límite de precios que el Kremlin ha aprendido a evitar. Según 3 personas con conocimiento de las conversaciones en Bruselas, Dinamarca atacaría a los petroleros que transitan por los estrechos daneses sin seguro occidental, según las leyes que permiten a los estados controlar los buques que temen que representen amenazas ambientales. Todo el petróleo ruso enviado a través del mar Báltico, aproximadamente el 60% de sus exportaciones totales de petróleo por la vía marítima, cruza el estrecho danés en su camino hacia los mercados internacionales. La propuesta se produce mientras funcionarios occidentales admiten que casi ninguna de las exportaciones rusas de crudo se vendió por debajo del límite de $60 por barril el mes pasado, 11 meses después de que el grupo de naciones desarrolladas del G7 impusiera la medida en respuesta a la invasión a gran escala de Moscú a Ucrania. Según ellos, los ingresos petroleros son un pilar fundamental de la maquinaria de guerra del presidente Vladimir Putin. Las ganancias del crudo ruso este año han aumentado su capacidad para financiar sus fuerzas armadas en un momento en que Ucrania está cada vez más preocupada por la longevidad de su propio apoyo financiero de Occidente. El límite del G7 exige que las aseguradoras de barcos occidentales solo proporcionen cobertura a los envíos rusos cuando el petróleo se haya vendido a menos de $60 el barril. Pero se sospecha que un número creciente de petroleros que transportan crudo ruso navegan con estados financieros falsificados o seguros no accidentales. La Unión Europea utilizaría como excusa del bloqueo que las pólizas de seguros contra accidentes podrían no ser efectivas en caso de un derrame de petróleo. El volumen de petróleo ruso que transita por el estrecho danés cada día equivale a unos 2 millones de barriles de crudo, o 3 buques Aframax, un barco común utilizado para las exportaciones rusas. Uno de los funcionarios que no quiso ser identificado, porque las conversaciones son privadas, dijo: "La clave es hacer cumplir las regulaciones de seguros. En este momento se está haciendo de manera muy irregular. Los estados ribereños tienen derecho a ver pruebas", enfatizó. Los funcionarios dicen que exigir un seguro adecuado a empresas acreditadas está justificado, dado que muchos envíos de petróleo ruso se realizan en las llamadas flotas en la sombra de buques viejos, que tienen una mayor probabilidad de avería o derrame, con el riesgo de un derrame ambiental importante, argumentaron. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que rige el tráfico marítimo, incluye cláusulas que permiten a los estados iniciar procedimientos, incluida la detención del buque, ante pruebas objetivas claras de que el buque representa una amenaza importante de daño costero. Pero los funcionarios informados sobre la propuesta dicen que depende de la capacidad de las autoridades navales de Dinamarca para detener y controlar los petroleros, y plantea la cuestión de qué haría Copenhague, Dinamarca, si un barco se negara a detenerse. Las discusiones parecen centrarse en hacer la vida más complicada para Rusia y los compradores de su petróleo, dijo Henning Glunstein de Eurasia Group, que añadió:
Si se puede hacer que la burocracia y el riesgo asociados con el comercio de petróleo ruso sean mucho más costosos, la expectativa es que los compradores comenzaran a exigir mayores descuentos nuevamente por sus problemas por el comercio con Rusia. Un portavoz del Comando de Defensa danés dijo al Financial Times: en resumen, no verificamos los documentos ni los barcos que pasen o naveguen por el estrecho, a menos que tenga que ver con la seguridad en el mar. El gobierno danés se negó a hacer comentarios. La Comisión Europea se negó a comentar sobre las medidas propuestas, pero señaló que su presidenta, Ursula von der Leyen, se había comprometido a adoptar más acciones para endurecer el límite de precios del petróleo ruso. El límite se introdujo como un medio para reducir los ingresos de Rusia de su exportación más valiosa sin restringir el suministro de crudo a países no occidentales, debido al temor de que un embargo total habría creado problemas importantes para el mercado petrolero mundial. La Unión Europea está considerando otras medidas como parte de un nuevo paquete de sanciones que los Estados miembros discutirán formalmente esta semana. Incluyen apuntar a compañías navieras que venden sus viejos barcos a las flotas en la sombra de Rusia y a países que permiten que estos barcos enarbolen su bandera nacional. La respuesta rusa contra esta nueva provocación fue dura. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, dijo: cualquier intento de impedir este paso de barcos representa una peligrosa violación del derecho internacional. Añadió: si los barcos rusos no navegan, los suyos tampoco lo harán, advirtió. El medio Agencia Nova publicó este 16 de noviembre que Moscú advirtió que el bloqueo de Dinamarca a los petroleros rusos viola la Convención de la ONU. Dinamarca violará la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar si decide bloquear los barcos que transportan petróleo ruso, así lo afirmó la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. Anteriormente, el periódico Financial Times informó que Dinamarca tendrá la tarea de inspeccionar y potencialmente bloquear los barcos con petróleo ruso que pasan por sus aguas. Zakharova dijo: les recordaré lo que regula el paso de barcos por el estrecho. En este caso, la Convención de Copenhague de 1857 y las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. De acuerdo con estos documentos, todos los barcos, incluidos los rusos, tienen derecho a pasar sin obstáculos y de forma segura a través del estrecho del Báltico, explicó la portavoz durante una rueda de prensa. Cualquier violación de estas normas o cualquier acción que les contradiga es una violación del derecho internacional, reiteró Zakharova. Si la medida de bloqueo se implementa por Dinamarca, se avisoran días sombríos para la Unión Europea. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.